Nuestros niños, niñas o adolescentes tienen derecho de vivir en familia. Pero ¿qué pasa cuando el vínculo con sus padres ha sido dañado? Una de las herramientas más comunes que se ocupan y que usted lo ha escuchado acá en las audiencias que tenemos son las terapias de revinculación. ¿Quiere saber cómo son? ¿De qué se trata y cómo funcionan? Bueno, tenemos aquí a una experta, ya conocida de nuestro programa, nuestra querida Blanquita Honorato. Ella es ex subsecretaria de la Niñez y hoy día actual directora ejecutiva de la Fundación Candelaria. Muy bienvenida, mi querida. Muchas gracias, Carmen Gloria. Muchas gracias a ti también por invitarme y por hacer de este tema algo importante que sin duda lo es. Siempre hablar de nuestros niños, niñas y adolescentes es un tema importante. ¿Qué se trata o de qué se trata esta revinculación familiar? Mira, yo creo que podemos partir por cuál es la ley o cuál es el marco normativo que rige a Chile, entendiendo que todo niño, niña y adolescente, y así lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño, que Chile ratificó en 1990, o sea, ya hace muchísimos años, todo niño tiene entonces el derecho a vivir en familia. Esto es un derecho del niño. No es que yo como familia tengo derecho a tener un hijo, sino que cada niño tiene un derecho a vivir en familia. Y eso, perdona que te interrumpa, lo hablábamos hace un rato, es la base para un montón de otras disposiciones a través de nuestras normas que regulan la relación de los niños o los padres con los niños, ¿cierto? Exactamente. Y además, no solamente está la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que además tenemos la Ley sobre las Garantías y la Protección Integral de los Derechos de la Niñez, que fue publicada ya recién ahora en marzo de este año y que da un poco una bajada a Chile de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se establece entonces este derecho como algo primordial que hay que respetar y proteger en cada vida de los niños. O sea, hoy no es solamente una declaración de derechos internacional, sino que es parte de nuestra legislación. Efectivamente. Listo. ¿En qué casos se vulnera este derecho a vivir en familia o se ve alterado este derecho a vivir en familia? Lo más común son los divorcios conflictivos. Ya muchas veces es ahí donde parte todo y donde hay una de las dos partes, ¿verdad?, que no se siente cómodo, ¿verdad?, al mantener la relación con su hijo o su hija. O sea, hay uno de los padres que ve vulnerada la relación con su hijo, que obstaculizada o impedida. Exacto. Ya luego vienen otros factores como la violencia intrafamiliar, donde, ¿verdad?, hay que separar a uno de los padres muchas veces de la vida de alguno de los niños para resguardar su integridad física y psíquica. También están las vulneraciones graves de derechos. Aquí estamos hablando de abuso sexual, también podría ser maltrato físico, pero grave, claro, efectivamente. Importante añadir que esto debe ser calificado como tal por un tribunal de la República. Exactamente, tiene que ser calificado así. Y por otra parte está la migración, ¿verdad? Hoy día nosotros tenemos cada vez más niños, niñas y adolescentes que llegan solitos a Chile o que también llegan con uno de los dos padres o con un abuelo, con un tío, y eso también implica una vulneración a su derecho de vivir en familia, a su familia de origen. Son situaciones que van a impedir que el niño se relacione con su familia de origen o con parte de su familia de origen. Exacto. Ya, cuando conocemos esas situaciones, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, cuando es un divorcio conflictivo, la mayoría de las veces eso se resuelve dentro de las audiencias de tribunales. Pero ¿qué pasa si hay una vulneración grave de los derechos de los niños, que es un poco lo que hablabas tú recientemente? Ahí, en general, parte todo desde una denuncia, ¿ya? Hay alguien que denuncia a favor de cada niño que está ocurriendo una vulneración grave de derechos. Esta denuncia puede ser por alguien directamente relacionado con el niño, también puede ser por un tercero extraño. Muchas veces nos encontramos con colegios o psicólogos. El colegio, el consultorio, un vecino, un tío lejano, un amigo de la familia, quien cualquiera sea. puede Cualquier ser. persona lo puede hacer a nombre del niño. Perfecto. Luego viene esa denuncia se puede hacer en dos partes, o en la Oficina de Protección de Derechos actual, que también prontamente, gracias a la Ley de Garantías, se van a empezar a llamar oficinas locales de la niñez, pero son las que uno conoce como las OPD hoy día. Tal cual, que están a nivel municipal, o bien a través de policía, tribunales de familia, ¿ya? Luego de eso se hace un diagnóstico del daño causado, ¿ya? Porque obviamente hay distintos factores que afectan esa vulneración de derechos, ¿ya? Por ejemplo, si es que hay otras vulneraciones añadidas, ¿verdad? No solamente está siendo víctima de violencia intrafamiliar, sino que también, por ejemplo, de abuso o otro tipo de instancias, entonces se evalúa cuál es el daño que ha sufrido ese niño y en base a eso entonces que se dictamina qué programa de revinculación familiar se debe llevar a cabo para poder restablecer este derecho del niño a vivir en familia.
obstante, no es inmediato. Esto puede estar suspendido durante muchísimo tiempo dependiendo de la vulneración, ¿o no? Claro, por eso ahí depende de la gravedad. Claro. El diagnóstico en general se demora 1 a 3 meses en hacerse toda una idea, ¿ya? Y los programas entonces después vienen en base también a la disponibilidad de los cupos y obviamente la gravedad del caso. Si es que es un caso gravísimo, se determina una medida inmediata y si no, hay que esperar entonces en base se van disponibilizando los cupos. Hasta aquí fuimos viendo el mapa, cómo llegamos o cuando hablamos de revinculación. Llegamos Exacto. finalmente. El tribunal ordena o decreta que debiera hacerse un proceso de revinculación. ¿En qué consiste? Es un tratamiento psicológico que se hace no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino que también y por sobre todo a los adultos responsables, a los padres, a las madres, ¿ya? Este tratamiento psicológico en general tiene que ver con una terapia de educación y sensibilización respecto de la importancia que tienen y la responsabilidad que tienen ellos del vínculo con sus hijos, con sus hijas, ¿ya? Entender aquí que los padres, las madres son los protectores primordiales de los derechos de los niños y nadie los puede reemplazar, ningún programa, ni el Estado, ni nadie. Por lo tanto, asumir esa responsabilidad y entender que los padres, las madres, las familias en general son los primeros encargados de proteger a los niños. Y en base a eso entonces se hace un trabajo de habilidades de crianza y protección. Ya cada uno tiene sus habilidades, más menos, ¿verdad? Sus fortalezas, sus debilidades. Entonces, en base a eso se va generando este trabajo que es más bien personalizado. Y también se hace una evaluación del contexto por un trabajador social. ¿Ya? Aquí, Esto puede ser un trabajo independiente con cada papá, no necesariamente en conjunto, ni la familia en conjunto. No, pero también entendamos como desde una mirada como más global, ¿verdad? Cuando cualquier papá, pareja, ¿verdad? Tiene una guagua, no se imagina, ¿verdad?, que va a terminar en esta situación, ¿cierto? En general uno no tiene los hijos, no quisiera que terminar en eso, ¿verdad? Pero sí pasan cosas en la vida que tienen que ver, como hablábamos, respecto de los vínculos que hay entre las parejas, de los vínculos que uno genera con los niños, pero también hay temas sociales. También, si uno ve la encuesta CASEM, por ejemplo, vemos que las familias con niños son las más pobres. Entonces, esas vulnerabilidades también afectan y también es parte de lo que cada programa debe trabajar para que esa familia pueda acceder a un nivel mínimo de protección social también para poder estar bien con sus niños. En el programa lo hemos visto bastante recurrente cuando los padres a veces han dejado de ver a sus hijos durante largo tiempo, sin que haya mediado un tribunal, sin que haya habido una denuncia por vulneración. Y el tribunal también determina que debe hacerse una terapia de revinculación. Eso tiene que ver con el bienestar psicológico del niño, ¿no? Exacto. O sea, lo que se trata de lograr aquí es que ojalá el niño pueda acceder a sus dos figuras parentales, porque eso de todas maneras es un factor protector, pero también, y si es que los papás lo pueden pagar, se puede hacer de manera privada, pero también el Estado, que es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad?, pone a disposición algunos programas de modo de que, de que prime el interés superior de los niños y se pueda llevar a cabo esta revinculación. Estos son los programas con los que contamos hoy en nuestra legislación. Efectivamente, o sea, como te comentaba, además de lo privado que uno pudiese acceder en caso de tener los recursos, está el programa de fortalecimiento familiar, que es un programa que es de muy baja complejidad, está a nivel territorial en casi todas las comunas de Chile, donde las madres, padres y los hijos obviamente acceden de modo de poder mejorar sus vínculos familiares, ¿ya? Y aquí es súper importante, como te comentaba, también el factor social, ¿ya? O sea, yo no te puedo pedir que, no sé, que todos los días tengan una comida y se sienten juntos a comer si es que la familia no sabe si es que ese día va a tener una comida disponible, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante entonces hacer conjugar ambos espacios. Luego vienen los programas de reparación del maltrato, que son de una complejidad más alta y que tiene que ver no solamente con esto de fortalecer algunas habilidades, sino ya más bien reparar un daño causado respecto de las malas relaciones que hay dentro de la familia. Aquí pueden caber padres que hayan cometido vulneración y maltrato físico en contra de los hijos, siempre y cuando no sea gravísimo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y luego, ya si es que ya la situación es gravísima y no queda ni una opción, y eso ya es solamente en ámbitos excepcionales, se decreta entonces la separación del niño de la familia. Y esto es importante porque a veces la gente cree que por ir a estos programas le van a quitar a los hijos, ¿verdad? Eso es como un mito que es bastante común. Pero entender entonces que antes hay otros programas que pretenden ayudar y favorecer el que el niño se quede con su familia siempre, digamos. Pero ya cuando ya no hay caso, ¿verdad? Cuando estos programas ya no son suficientes, efectivamente se decreta la separación del niño de su familia y se envía, ojalá, a una familia de acogida o si no ya más bien a una residencia. Repetir, aunque sea reiterativo, todo esto obedece a que
es un derecho de nuestros niños tener relación con su familia de origen y todo va tratando de que así sea y simplemente cuando ya se hace imposible terminan alejándose de la familia de origen. Exacto, y aún alejados de la familia de origen, estos programas tienen la obligación de trabajar con la familia de origen de modo de revincularlos con sus hijos. Por lo tanto, es un trabajo que se hace de manera reiterativa y todo el tiempo, porque efectivamente lo que más nos importa es que el niño vuelva con su familia. ¿Y por qué? ¿Por qué nos importa tanto que los niños estén con su familia? Hoy, porque existen muchos beneficios, por una parte de que vivan en familia y por otra parte algunos perjuicios de que no. Entonces, vamos con los beneficios. Cuando uno cuenta con familias sanas, con vínculos sanos, ¿verdad? Uno logra tener referentes afectivos que no son sustituibles. Como te decía antes, el rol de la familia nadie lo puede sustituir realmente, ¿ya? Y aquí actualmente nosotros en Candelaria Apoya trabajamos con jóvenes que egresan a la vida independiente, es decir, que no tienen ni un vínculo familiar. Y esos jóvenes lo que te dicen, ¿verdad?, es que ellos darían lo que fuera por haberte contado con una mamá, con un papá, que los fuera a ver, que los quisiera, que los acompañara. Entonces, parte de nuestro desarrollo emocional tiene que ver con eso. Exacto. Contar con una red de apoyo familiar, entonces, no solamente permite eso, tener dónde vivir, ¿verdad?, tener a dónde acercarse en caso de que uno tenga un problema, sino que también tiene un montón de beneficios que están estudiados, que están probados, que tienen un montón de evidencia asociado a lo escolar, a lo laboral en el futuro, a formar relaciones de pareja y luego a la propia crianza. Entonces, esta red de apoyo familiar es fundamental también, no solamente para el propio desarrollo, sino que también para luego que las generaciones que vengan tampoco tengan algunos estos problemas que se está teniendo ahora. Ahí tenemos entonces cuál es la razón, cuál es el origen y cuál es la forma para revincular a nuestros hijos con su familia de origen. Mi querida Blanquita, siempre es un placer tenerte acá y ver tu trabajo y tu pasión en este tema además. Por supuesto es una pasión y también dejar invitados, ¿verdad?, a las mamás, a los papás que nos están viendo a acercarse en caso de que haya un problema, de que uno se siente incapaz. Hay un montón de herramientas desde teléfonos, lugares en los municipios, etcétera. La idea es que efectivamente los niños puedan mantenerse en su familia y que luego no pase como lo que pasa con los niños que trabajamos con nosotros, ¿verdad?, que están solitos en el mundo y eso se les dificulta un montón más su desarrollo. Muchas gracias, mi querida Blanquita Honorato, y a través tuyo también a la Fundación Candelaria Apoyo. Muchas gracias a ti, Carmen Gloria.